Francisco a Diario, un camino de hermanos. ¿Cómo les va? Un nuevo capítulo se abre entre nosotros de Francisco a Diario. Ceci, ¿cómo estás? Cristian? La verdad que muy contentos de esta nueva edición y vamos saludando y dándole la bienvenida a todos los que nos acompañan a través de la señal de Radio María Argentina, a nuestros oyentes, a todos los que nos ven a través de los canales de cable y los que nos siguen en redes, especialmente bajo la señal de YouTube. La verdad que un gusto el seguir recorriendo este camino junto a Francisco en sus palabras, en sus gestos, en lo que él nos deja en cada una de sus expresiones y comunicaciones. Hoy vamos a estar hablando, Ceci, de uno de los puntos claves de su pontificado, que ha sido el compromiso con los inmigrantes y con los refugiados. Para comenzar entonces, los invitamos a ver el siguiente informe. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha modelado y predicado a un Dios de justicia y misericordia. Su gran logro ha sido atraer la atención del mundo sobre los seres humanos más vulnerables y aquellos que se encuentran en situaciones difíciles. La defensa de los derechos de inmigrantes y refugiados se ha convertido en un tópico central. Asimismo, el Papa Francisco ha hecho de las adversidades que enfrentan migrantes y refugiados en el mundo un punto clave no solo en palabras, sino en acciones. Ya en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 2018, Francisco abordó el tema migrantes y refugiados, hombres y mujeres que buscan la paz. Con su característico estilo directo, el Papa se preguntó: ¿por qué tantos refugiados y migrantes? Reconoció también que los seres humanos tienen un deseo natural de buscar una vida mejor y que la pobreza y la degradación del medio ambiente son factores que de igual modo fomentan la migración. En este contexto, el Papa ha llamado la atención de gobernantes del mundo sobre esta realidad, exhortando a no dar vuelta la cara a estas personas que, escapando del hambre, la pobreza, la persecución y la guerra, ponen en riesgo sus vidas en búsqueda de una vida mejor. En varias ocasiones, el Papa Francisco ha hecho referencia a esta realidad de una manera pública, a través de los discursos, a través de videos, mensajes, para que podamos tomar conciencia de la gravedad de esta situación. En el mes de diciembre del 2021, el año pasado, el Papa Francisco visitó la isla griega de Lesbos y aseguró que la realidad de millones de refugiados y migrantes es una crisis humanitaria que nos concierne a todos. Estoy aquí para decirles que estoy cerca de ustedes. Estoy aquí para decirlo con el corazón. Estoy aquí para ver sus rostros, para mirarlos a los ojos. Ojos cargados de miedo y de esperanza. Ojos que han visto la violencia y la pobreza. Ojos surcados por demasiadas lágrimas. El patriarca ecuménico y el querido hermano Bartolomé, hace 5 años, dijo en esta isla algo que me impactó. El que tiene miedo de ustedes no los ha mirado a los ojos. El que tiene miedo no ha visto sus rostros. El que les tiene miedo no ve a sus hijos. Se olvida que la libertad y la dignidad trascienden el miedo y la división. Olvida que la migración no es un problema del Oriente Medio y del África septentrional, de Europa y de Grecia. Es un problema del mundo. La vida de los refugiados y de los migrantes también forman parte de las intenciones de oración del Papa Francisco. Ejemplo de esto son los videos del Papa que desde el año 2016 difunden a través de recurso audiovisual este pedido de oración del Santo Padre. Fue la primera vez justamente en ese año en el que el Papa nos exhortó a rezar y nosotros queremos compartirles a ustedes este video antes de irnos a la pausa y en un ratito nuevamente regresamos aquí en Francisco a Diario. ¿Puede un país afrontar por sí solo las dificultades que produce la emigración forzada? Debemos pasar de la indiferencia y del miedo a la aceptación del otro.
porque ese otro podría ser tú o yo. Súmate conmigo en esta petición. Que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad. Seguimos juntos en Francisco a Diario y como lo compartíamos hace un momento, el Papa Francisco ha hecho referencia innumerables veces a la problemática de los inmigrantes y de los refugiados. Y es por eso que queremos compartir con ustedes sus frases más relevantes, aquellas que el Papa nos ha dejado al respecto. Durante la audiencia general del 18 de junio del 2014, el Papa sostuvo: seamos cercanos a los refugiados, compartiendo sus temores y su incertidumbre sobre el futuro y aliviando concretamente su sufrimiento. Durante su primer viaje a Lampedusa en el año 2014, Francisco pronunció esta frase: Europa será capaz de hacer frente a las problemáticas asociadas a la inmigración si es capaz de proponer con claridad su propia identidad cultural y poner en práctica legislaciones adecuadas. Otra expresión que fue emblemática fue parte del texto completo del mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado del año 2019. No se trata solo de los migrantes, sino de todos nosotros, de la familia humana, llamados a realizar juntos el plan de Dios para el mundo. Finalmente, en el 2021, Francisco expresó: no cerremos las puertas a la esperanza de cada migrante. Este fue el mensaje del Papa al dar pie a una nueva entrega del Observatorio Romano con los discursos, mensajes y homilías del Sumo Pontífice. Todo lo expresado por el Papa Francisco tiene su correlato en las acciones y por eso vamos a tomar solo un ejemplo que sucedió en el año 2016 en un breve viaje del Papa Francisco a la isla de Lesbos, donde luego de esta visita regresó a Roma con 12 refugiados musulmanes para darles asilo. Andrés Beltramo Álvarez es un periodista y vaticanista que acompañó al Papa en este viaje y él nos compartía esta anécdota. Recuerdo cuando hicimos el viaje papal, que estuvimos en el avión papal, todos los periodistas, a Grecia, que el Papa fue a reunirse con el patriarca ortodoxo y a mandar un mensaje de acogida para Europa a los migrantes, que salimos por la mañana, acompañados por gran pompa, ¿no? Por todo el protocolo, llegamos, el Papa visitó el campo de refugiados, etcétera. Pero la anécdota que quiero recordar es a todos los periodistas llegando periodistas de todo el mundo, 70 periodistas, al aeropuerto, llegando al avión papal, subiendo al avión papal y sufriendo un atraso y ver por un costado un autobús que llega, abre las puertas y bajan un grupo de refugiados. Claro. Y son en el avión papal, ¿no? Y entonces empezamos a preguntar qué es lo que está pasando. Bueno, el Papa había decidido no solamente dar un gesto, ir con toda su pompa, con su avión, sino elegir a 7 refugiados y llevarlos a Roma, ¿no? Y asegurarles para ellos su trabajo, asegurarles para ellos su permiso, etcétera, ¿no? Y entonces esto demuestra, digamos, no sé si es una reforma o un mensaje que el Papa muy poderoso nos manda, de que no basta solamente ser el Papa y dar un mensaje, sino que es necesario acompañarlo por, digamos, los gestos concretos, reales. Esa es la principal reforma. Invitarnos a todos los cristianos a no hablar tanto, o a hablar, sí, pero a acompañar eso con gestos, que es traer al pobre a mi casa, llevarlo en mi avión, en mi auto, en mi lo que sea, ¿no? Cada quien en su medida.
A propósito de lo que nos contaba el periodista Andrés Beltramo, se conmemoran, Ceci, 5 años de esta visita que fue un hito en el pontificado de Francisco, la visita, el primer viaje a la isla de Lesbos, en donde estuvo en un campo de refugiados donde vivían más de 20.000 personas totalmente hacinadas. Para contextualizar un poco el viaje, fue de solo un día de duración y concluyó con una imagen que fue muy impactante. Francisco se trajo consigo a Roma a distintas familias de refugiados. Instituciones como las de San Egidio fueron los que ayudaron también a poder trabajar en la integración de estas familias y de estas personas. Lamentablemente, Ceci, tenemos que decir que de 5 años para atrás no ha mejorado la situación, y así lo evidenció el Papa Francisco en este segundo viaje que realizó en el 2021. Compartimos ahora algunos de los tweets del Papa al respecto. Hermanos migrantes, estoy en Lesbos para decirles que estoy cerca de ustedes, para mirarlos a los ojos, cargados de miedo y de esperanza, ojos que han visto la violencia y la pobreza, surcados por demasiadas lágrimas. La migración es una crisis humanitaria que concierne a todos. El futuro solo será próspero si se reconcilia con los más débiles, porque cuando se rechaza a los pobres, se rechaza la paz. Cierres y nacionalismos, nos enseña la historia, llevan a consecuencias desastrosas. Miremos el rostro de los niños, interpelan nuestras conciencias y nos preguntan, ¿qué mundo quieren darnos? No escapemos apresuradamente de las crudas imágenes de sus pequeños cuerpos sin vida en las playas. Detengamos este naufragio de civilización. Les ruego, detengamos este naufragio de civilización. Les proponemos ahora una nueva pausa en Francisco a Diario y vamos a irnos con un video del Papa que tiene que ver con esta invitación que nos hace a rezar por los migrantes. Es el video con la intención de oración del mes de febrero del año 2020. A menudo los migrantes son víctimas del tráfico y de la trata de personas. Entre otras causas, sucede esto por la corrupción de los que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de enriquecerse. El dinero de sus negocios son negocios sucios, mañosos. Es dinero manchado de sangre. No exagero, es dinero manchado de sangre. Recemos para que el clamor de los hermanos migrantes, víctimas del tráfico criminal y de la trata de personas, sea escuchado y sea considerado. Recién nos hacíamos eco de la realidad de Lesbos en este programa, en esta edición donde transitamos la realidad de los migrantes, refugiados e itinerantes. Y la situación precaria, la realidad precaria de los refugiados no es solo una constante en Europa. Claro. Lamentablemente, en todo el mundo hay personas que huyen de sus países en busca de una vida mejor. Y en este punto nos hacemos una pregunta: ¿cuál es la realidad de los migrantes, refugiados e itinerantes en América Latina? Para respondernos, vamos a recordar el diálogo que tuvimos con Óscar Javier Calderón Barragán, responsable del servicio jesuita a los refugiados de América Latina y el Caribe, quien esto nos decía. En el servicio jesuita de refugiados asumimos la misión de la Compañía de Jesús de dar una respuesta humanitaria a los desplazados forzosos, a los refugiados, a los migrantes forzados. Y en ese sentido, nuestra presencia en México, en Venezuela, en Colombia y en Ecuador, junto a una red más grande de servicios jesuitas a migrantes que están presentes en toda la región, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Brasil, Centroamérica, Norteamérica y las Antillas. Y aquí nuestro servicio está enfocado en respuestas psicosociales, de acompañamiento psicosocial, legal, de garantizar medios de vida y subsistencia para los refugiados y los desplazados, y de ofrecer la oportunidad y la lucha permanente por garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo a los niños, a los refugiados
y desplazados en esta región de América Latina y el Caribe. Nosotros, como organización jesuita, asumimos la misión de reconciliación y de justicia que ha promovido la Compañía de Jesús en estos últimos años. Y de ahí comprendemos que nuestro esfuerzo debe estar enfocado en el restablecimiento de relaciones justas, y es esto lo que llamamos los procesos de reconciliación. Tal cual. Entender que estas partes que han sido fragmentadas por la violencia de las personas, de las comunidades que la viven en América Latina y que son obligados a huir, están llamados también a juntarse con las comunidades que los reciben, con las comunidades de acogida. Y esta misión de reconciliación y justicia habla de un continente profundamente herido, pero justamente desde donde también debemos la esperanza de construir un mundo más justo para las comunidades de acogida, pero también para las comunidades de refugiados y desplazados que llegan a estos sitios. Porque lo que vamos viendo en toda la región es que encontramos lo que nosotros llamamos unas profundas texturas de hospitalidad, gestos de solidaridad, silenciosos, pequeños, pero profundamente humanos y convencidos de acogida de parte de comunidades empobrecidas y que acogen con amor, con hospitalidad, con reconciliación también a nuestros hermanos refugiados, migrantes y desplazados. No se trata solo de migrantes, se trata de no excluir a nadie. El mundo actual cada día es más elitista y cada día es más cruel con los excluidos. Las guerras afectan solo a algunas regiones del mundo. Sin embargo, la fabricación de armas y su venta se lleva a cabo en otras regiones, que luego no requieren hacerse cargo de los refugiados, no quieren, no lo aceptan, de esos refugiados que dichos conflictos bélicos generan. Muchas veces se habla de paz, pero se venden armas. Quienes padecen las consecuencias son siempre los pequeños, los pobres, los más vulnerables, a quienes se les impide sentarse a la mesa y se les deja solo las migajas del banquete. La Iglesia en salida sabe tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos, a los que nosotros mismos estamos excluyendo como sociedad. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, en Argentina, a diciembre del 2020, había un poco más de 185.000 refugiados o personas que habían solicitado su condición de refugiado y algo más de 170.000 personas venezolanas que habían sido desplazadas en el extranjero. Conocedor de esta realidad, el Papa Francisco ha exhortado a instituciones laicas y religiosas a poder asistir a estas personas. Y haciéndose eco de este pedido, la Iglesia en Argentina trabaja enérgicamente no solamente para recibir a los refugiados, a las familias refugiadas, los ayuda a establecerse y también a cubrir sus necesidades básicas. Por eso nos pareció oportuno poder compartir con ustedes el diálogo que mantuvimos con el padre Flavio Lauría, quien es secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral del Migrante y los Itinerantes, perteneciente a la Conferencia Episcopal Argentina. Bueno, a Dios gracias, la pastoral junto a los migrantes lleva muchísimas décadas aquí en la Argentina
como atención pastoral privilegiada y cada vez ha ido acompañando la situación migratoria de acuerdo a, digamos, a las problemáticas geopolíticas, también si queremos llamarlo. En estos últimos años, como ustedes saben, la migración venezolana ha sido un colectivo, así se le llama, ¿no? Tal cual. Posible, con tantas problemáticas, distintos tipos de personas han llegado. Yo me viene en mente, ahora que ustedes me hacen la pregunta, hace poco estuve en el norte de Argentina, en La Quiaca, y aún a pesar de las restricciones y de acuerdo con los protocolos sanitarios de regularidad que el Estado justamente nos pone, muchos desean entrar o salir del país, ¿no es cierto? Entonces la acción de la Iglesia está en esto, en cuidar todo lo que es la tramitación regular para que nadie se encuentre en una situación irregular con las consecuencias que eso trae, dando a conocer previamente toda esta tarea. Hay también otras comunidades, ¿no?, además de las venezolanas, que han llegado en los últimos años, pero que debido a la precarización a causa de la pandemia, de las cuarentenas que hemos tenido, se han visto privados de su trabajo, que muchos eran informales, monotributistas, etc. Y ahí la acción de la Iglesia ha estado presente junto con la de la sociedad. Esas son una de las grandes problemáticas que se encuentran en este momento. Además de la situación ya de pobreza que el país tiene, que todos bien conocemos, migrantes y refugiados se encuentran en la dificultad de no tener en su entorno inmediato su familia, su comunidad a veces, y esa es una dificultad más que ellos encuentran para poder encontrarse como corresponde. Ya vamos llegando al cierre de esta edición y, Cristian, no podemos dejar de mencionar lo que es corazón de este programa, que lo atraviesa y que tiene que ver con la realidad de las migraciones, los migrantes y de los refugiados. Bien lo ha dicho el Papa Francisco en el marco de su viaje a Lesbos el año pasado, cuando hablaba de la migración como una crisis humanitaria que nos compete a todos, que es una realidad que nos atañe a todos como sociedad, nos atañe a todos en nuestros lugares, y es un compromiso también, ¿no? Más allá de que en cada lugar esta realidad se dé con mayor fuerza que en otros, es un compromiso que lo tenemos como Iglesia toda. Eso, de eso se trata, y también darnos cuenta, como decía el Papa Francisco, que es un compromiso como familia humana. Y también dos puntos más, Ceci, en torno a esto que decías. La mayor cantidad y porcentaje de personas que son migrantes lo son para salvar sus vidas. Sí, están huyendo de sus lugares. Por ahí no es la misma realidad que podemos tener. De la movilidad, por una búsqueda del sueño propio. Y no es la misma realidad que podemos tener en Argentina. Y el otro elemento que el Papa nos deja es cómo nos recibimos. Sí, esta cultura del encuentro, hacerlo sentir en casa. Capaz que en tus comunidades, allí muy cercano, en tu barrio, tenés hermanos que son de otros países, migrantes. ¿Cómo los hacemos sentir en casa, tomando lo que el Papa da el ejemplo ya, ¿no? Él está allí, les dice que está muy cerca de ellos. La propuesta es también que nosotros lo podamos hacer de la misma manera. Una verdadera cultura de la acogida. Nosotros les agradecemos y los esperamos la semana próxima en este espacio que es Francisco a Diario. Un camino de hermanos.